Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo en Instagram de la Fundación Vivosanos. Soy Arturo Suárez, director de la Fundación. Hoy vamos a hablar de microbiota intestinal y dolor crónico con la doctora Sari Arponen. Vamos a invitarla y vamos a empezar enseguida, como os digo, microbiota. Ahora, tal vez de los que más se hablan y su relación con el dolor crónico. Bueno, pues Hola, Sari. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacernos este huequecito. Estaba comentando para la gente que va entrando poco a poco que tenemos hoy la enorme suerte de contar, por un lado, con todo el conocimiento académico que tienes, toda la experiencia a lo largo de más de 20 años a nivel clínico y toda la facilidad con la que lo comunicas y lo haces accesible al público que te escucha. Para quien no te conozca, si te parece bien, muy brevemente, la doctora Sari Arponen es licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia, especialista en Medicina Interna, es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesora universitaria, experta, por supuesto, en microbiota, con mucha formación complementaria, un máster en enfermedades infecciosas, otro en VIH, posgrado en psiconeuroinmunología clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca, experta en nutrición, con una dilatadísima historia a nivel de trabajo en clínica, centrada ahora en todo lo que es la comunicación y la divulgación como hoy mismo, además de continuar con la práctica clínica privada y la formación, y también autora de este libro, entre otros, es la microbiota idiota, que os lo recomiendo a todos y del que seguro que vamos a ir hablando a lo largo de esta charla. Aparte tienes muchísimos proyectos, como por ejemplo Slow Medicine Revolution. Y nos gustaría lo primero, si te parece, Sari, que nos contases por favor un poquito más acerca de ti, un poco más acerca de cómo tu trayectoria profesional acabó en el mundo de la microbiota y también un poquito acerca de todos estos proyectos, aunque seguro que vamos a ir hablando más de ello a lo largo de la charla. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Este es mi primer directo de un descanso veraniego que me he tomado, una desconexión digital. Estoy un poco oxidada. Vamos a ver. Bueno, pues cierto es todo lo que has comentado sobre mi trayectoria. Efectivamente, pues ya lo he comentado en alguna ocasión. Yo me he dedicado siempre mucho a las infecciosas. Y curiosamente, pues de pasar de estudiar los microorganismos patógenos que producen enfermedades infecciosas, pues he pasado a estudiar más ese lado positivo, ese lado beneficioso de los microorganismos, ¿no? Como dicen en Star Wars, ¿no? El lado oscuro de la microbiología y el lado luminoso, ¿no? De la fuerza de los microorganismos. Entonces, bueno, acabé ahí un poco, pues cuando empiezas a descubrir que, bueno, cuando empiezas a ver que las patologías crónicas, sobre todo, pues con el enfoque farmacocentrista clásico, pues no terminan de mejorar, ¿verdad? Que simplemente se cronifican, aparecen los efectos adversos. Y cuando empiezas a investigar cosas sobre la alimentación, cosas que ya señalé en alimentación, la tercera medicina, decía hace décadas, y cosas que antiguamente se sabían, ya lo sabía Hipócrates, todo lo importante que es la alimentación. Pues a través de esa vía, cuando empiezas a estudiar la alimentación y la importancia del estilo de vida, pues al final, con toda la explosión de información que hay sobre microbiota, pues acabas llegando sí o sí a la microbiota. Y al final, bueno, pues como los microorganismos, a fin de cuentas, me interesan en sí, pues el campo de la microbiota, si el campo de la infectología es amplio, el de la microbiota ya no digamos. Entonces, así acabé ahí. Efectivamente, me dedico ahora, sobre todo, a la divulgación, la docencia. Tengo muchos proyectos, efectivamente. Consulta privada, hago revisiones fundamentalmente. Pacientes nuevos, pues por ejemplo, ahora no tengo capacidad física, material de atender a más gente. Y luego, pues muy orgullosa del proyecto de Slow Medicine Revolution con mis compañeras, la doctora África Villarroel, endocrino, de cómo entender a tu endocrino, y la doctora Susan Judas, que, bueno, pues entre las tres empezamos de nuevo con la emisión del podcast. Pido desde aquí si nos podéis votar en los iVox Awards, que son nuestros premios de la audiencia. Nos hemos posicionado como el tercer podcast en salud en iVox.
que con menos de un año de recorrido, pues estamos muy contentas de hacer esa labor divulgativa, porque en consulta, y esto lo saben todos los profesionales, pues ayudas a esa persona que ves. Y te puede llevar muchas horas, pero a través de la divulgación y de la docencia puedes tener un impacto pues mucho más significativo, que al final de lo que se trata es de cambiar un poco paradigmas y romper mitos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, lo primero, cuenta con el apoyo en iVoox, por favor, todos, ya sabéis, entrar por un lado en la página web Slow Medicine Revolution y desde luego, no sé si ahí mismo se puede acceder a la votación, si no entrar en iVoox. Bueno, en mi perfil de Instagram, por ejemplo, que está el Linktree típico, está el enlace también para acceder. Estamos en la categoría Bienestar y Familia. Pues chicos, tiene que quedar en primera posición. Vamos allá. Bueno, pues realmente nosotros cuando comenzamos con la Fundación Biosano fue con el mismo espíritu. Es decir, hay un número limitado de personas a las que puedes ver y a las que puedes aconsejar o atender, pero si cada uno se responsabiliza de su salud, el efecto que puede tener en la salud pública, la gota a gota y la asunción de responsabilidad es inmenso. A mí me encantó comprobar en la página y te he escuchado en vídeos, en podcast, cómo esa idea es la que transmites y entiendo que también desde Slow Medicine es lo que defendéis. Absolutamente. El término empoderamiento es verdad que está un poco, no sé si es una palabra fea, decir que está un poco prostituido por un sobreuso, pero lo cierto es que ya lo decimos en Slow, que hay una Carta Europea del Paciente Empoderado, por ejemplo, y al final en salud sí que es importante, bueno, es una palabra, viene del inglés, es una mala traducción quizá, pues es esa autorresponsabilidad, ese tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestra propia salud. Y claro, es que muchas veces cosas de las que yo, por ejemplo, digo, de las que decimos en Slow, pienso, pues es que esto es de perogrullo, todo el mundo se lo sabe. Pero luego no es así, porque todavía siguen dando esas recomendaciones anticuadas. El otro día mismamente estábamos, viendo las noticias y decían, los niños tienen que desayunar, porque el desayuno es súper importante, tienen que tomar pan, leche, galletas y zumo. Y casi me explota la cabeza, porque lo del desayuno, pues lo podríamos discutir, no es imprescindible para nada, pues pueden comer luego un poco más tarde, pero desde luego lo de decir que tienen que comer galletas sí o sí en el desayuno, en fin, todavía hay mucho mito, ¿no? Y al final, pues hay que enseñar a la gente a cuidarse y hay que ir también en contra de esos mitos que muchas veces son muy perjudiciales, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer lo que podamos, poner nuestro granito de arena, dar un poco de luz con todo el conocimiento que tienes sobre este tema. Vamos a ir entrando ya en materia. Primero daremos un poco de marco general sobre la microbiota y sobre también todo el tema del dolor crónico para los que nos están viendo. Y después vamos a profundizar, como bien dices, en ideas prácticas, en acciones que podamos llevar a cabo para cuidarnos, porque conocimiento hoy en día, es verdad que hay conocimiento contradictorio, pero hay muchísimo, pero si no se transforma en acciones, pues es que nos quedamos como estábamos. Así que si te parece bien, Sari, comenzamos directamente. ¿Qué sería, muy brevemente, imagino que lo has respondido como 10 millones de veces, pero qué es la microbiota y qué importancia tiene? Pues la microbiota es ese conjunto de microorganismos que tenemos en el organismo, en las mucosas, en la piel, en las cavidades, pues en la piel, la boca, estómago, intestinos, en el área urogenital, y esa microbiota, pues está presente en grandísimas cantidades y sobre todo es que aporta mucho lo que se llama el metagenoma, que es todo el material de esa microbiota que cumple muchísimas funciones de ayudarnos a hacer la digestión, de producir sustancias beneficiosas como vitaminas o los famosos ácidos grasos de cadena corta, como ese famosísimo butirato, que todo el mundo habla siempre del butirato y dice, el butirato, pero muchas veces luego no queda muy claro qué es lo que hace. Bueno, hace cientos de funciones en el organismo porque actúa sobre muchos receptores en muchas células, ¿no? También pues tiene esa conversación continua con nuestro sistema inmunitario, ¿no? En fin, cumple una serie de funciones que son múltiples, cada vez se están investigando más y de ahí que sea tan importante en mantener ese equilibrio de la microbiota, intentar que esté pues lo más saludable posible, lo más equilibrado posible. Y el problema ¿cuál es? Que con nuestro estilo de vida en nuestra sociedad pues es difícil, ¿no?
Porque un concepto a lo mejor que sorprende a alguien que nos esté viendo, la microbiota no está solo en el intestino, que es lo que parece que todos conocemos, sino que está en todas partes, casi literalmente. Sí, sí, desde luego. La boca, por ejemplo, que yo siempre lo digo, bueno, que quien me escucha ahora dirá, ¡ay, qué pesada con la boca, qué pesada con la boca! La boca es que es súper importante porque realmente la boca es el inicio del aparato digestivo. No debería ser estrictamente el inicio del aparato respiratorio porque no deberíamos respirar por la boca, pero lo cierto es que la microbiota de la boca influye en la microbiota de la nariz y de la garganta y del aparato respiratorio. Entonces, cómo tenemos la boca influye muchísimo en la microbiota de más abajo. Y claro, esto insisto siempre tanto porque hay gente que se empeña en tratar el intestino. Y claro, tú puedes tratar intestino, pero si tienes una enfermedad periodontal, el intestino seguirá estando mal, o si tienes caries. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que, bueno, la sanidad pública tiene sus cosas buenas, ahora está con muchos problemas. Y claro, la atención odontológica, no todo el mundo se lo puede permitir, pero sí que sería importante llevar a cabo una serie de medidas de prevención. Es que no es suficiente con lavarse los dientes, ¿no? Hay que hacer otras cosas también. Entonces, esa microbiota es importante, igual que lo es la intestinal. Y luego hay cosas interesantes porque, aparte de que la microbiota está en esos sitios, como está también en el tracto urogenital, por ejemplo, o en la piel, o en la leche materna, pues hay un concepto que quizás pues no es tan conocido, que es el concepto de atopobiosis, que es cuando encontramos microorganismos en sitios donde pues no tendrían por qué estar aparentemente. Y esto el otro día, precisamente en unas jornadas sobre artrosis y dolor crónico, revisando la literatura científica al respecto, pues ya han encontrado cómo, sin que haya una infección en la articulación, hay microorganismos del intestino, por ejemplo, que pueden llegar a estar en ese cartílago. Entonces, no es una infección, es una presencia de un microbioma pequeñito en sitios donde no tendría por qué estar. Entonces, realmente los microorganismos los tenemos en todas partes, igual que están en el cerebro también. O sea, es que están en todas partes. Menos mal que no los vemos, porque nos llevaríamos un susto, ¿no? Además, nos superan claramente el número, tendremos la batalla perdida. Y en cuanto a las funciones, igual muchas veces se la asocia pues, con el sistema inmunitario, a lo mejor a nivel digestivo, pero la microbiota hace muchas más cosas, ¿verdad? Claro, todas esas funciones digestivas o de producción de sustancias o la correlación con el sistema inmunitario pues son muy importantes. También el mantener el equilibrio de las mucosas donde se asienta o de la barrera cutánea donde se asienta, además de protegernos frente a los patógenos que puedan entrar por un efecto de, oye, tú no te metas, que estoy yo, ¿no? Pero aparte de eso, luego también la microbiota tiene pues esa señalización bidireccional, no solo con el cerebro, pues yo creo que todo el mundo ya ha oído hablar del eje intestino-cerebro, sino que ya se sabe que, pues esta microbiota intestinal realmente, el intestino tiene esa relación bidireccional también con otros órganos. Está ese eje intestino-páncreas, el eje intestino-hígado, el eje intestino-músculo o hueso o articulación. Entonces, realmente hoy en día encontrar una situación clínica en la que no hay algún tipo de relación con la microbiota sería difícil. Otra cosa es que a lo mejor no se haya investigado o publicado todavía, pero todo se andará. Claro, esto a nivel de ciencia básica. Luego la gente dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, pues a lo mejor todavía no se ha investigado a nivel de práctica clínica tanto, pues una intervención súper específica, pero las intervenciones generales siempre nos van a ser útiles, ¿no? Dicen en medicina que el hecho de que no tengas una evidencia de un ensayo pues doble ciego de una intervención, si tú sabes que va a funcionar y no es dañino de por sí y que tiene otras ventajas esas intervenciones que vamos a hacer, porque lo que es bueno para nuestra microbiota es bueno para nosotros, pues no podemos no intervenir sobre la microbiota porque no haya un ensayo clínico doble ciego, por ejemplo, con un probiótico, ¿no? Que la microbiota es mucho más que los probióticos son importantes, pero hay muchas más cosas también a hacer. Es una frase que te he escuchado varias veces, que lo que nos hacemos a nosotros se lo hacemos a nuestra microbiota, que me ha parecido muy interesante y también me ha gustado mucho el concepto desde la medicina evolutiva, por qué nuestra salud puede que no sea la de antes y también por qué nuestra microbiota no es la de antes. ¿A qué se puede deber?
Bueno, hay muchos factores. Realmente si nos vamos de lo muy antiguo a la época moderna, esto realmente, el cambio empezó hace miles de años. El cambio empezó en el Neolítico, cuando se instauró la agricultura, ya cambió nuestra forma de comer. Posteriormente, más tarde, con las sucesivas revoluciones que ha habido, la revolución industrial, toda la revolución tecnológica que permitió higienizar los alimentos, refrigerarlos, etcétera, hombre, bueno, pues eso está muy bien porque ya no vamos a morir de toxinfecciones alimentarias, que esto tiene consecuencias graves, no hay más que ver que la crisis de los pepinos que hubo o la crisis de la listeria, eso es perfecto. Pero, bueno, pues trae otra serie de consecuencias, como por ejemplo que los alimentos están cada vez más esterilizados e higienizados, por ejemplo, y que prácticamente ya no tomamos fermentados. Y es que esto me lo habrá escuchado alguien, pero yo me quedé muy impactada cuando, investigando este tema de los fermentados, hablando con el kombuchero en una entrevista, investigándolo en Finlandia, por ejemplo, que es de donde soy yo, más de la mitad de los alimentos hace décadas eran fermentados. Y hoy en día es que prácticamente no se come fermentados, casi todo está pasteurizado, ¿no? Y luego, obviamente, pues todo lo que tiene que ver con la instauración, bueno, la lactancia materna, que cada vez pues son más cortas las lactancias maternas, o son lactancias mixtas, que en el momento que es mixta ya se rompe la barrera intestinal. Si no hay lactancia materna en absoluto, se pierden todos esos microorganismos de la leche materna. Está toda esa falta de contacto con la naturaleza, el vivir en entornos urbanos. El uso masivo de muchísimos fármacos, que no solo los antimicrobianos, pues hacen daño a la microbiota. Es que aquí, por ejemplo, cuando revisaba las cosas del dolor y la microbiota, es curioso, pero en estudios animales han visto que si se dan antibióticos a los ratoncitos pequeños, o sea, muy pequeñitos, en la primera fase de la vida, pues ya les predispone a tener dolor visceral luego en la edad adulta, por el cambio de la microbiota. Entonces, hay una serie de factores en nuestro estilo de vida actual que hace que tengamos una pérdida de la diversidad, pérdida de la variedad de la microbiota, y luego aparte que bueno, pues también el tema de los estresores crónicos pues también es bastante dañino, igual que el sedentarismo. Entonces, nuestro estilo de vida, bueno, y ahora ya con el tema de las medidas anti-COVID, sobre esto tengo un artículo en mi blog comentando un artículo de una revista científica sobre cómo todas las medidas anti-COVID, bueno, a mí me da un poco de miedo, sobre todo por los niños, ¿no? Porque, claro, los niños necesitan esa exposición a múltiples microorganismos. Claro, todo el mundo piensa en los patógenos, vale, pues no se exponen a patógenos. Eso trae una deuda inmunológica, pero es que no exponerse a diversas microbiotas, pues también trae consecuencias a largo plazo. Entonces, que yo aquí no estoy diciendo si hay que hacer o no hay que hacer las medidas, simplemente que hay que ser conscientes de las consecuencias sobre la microbiota e intentar remediarlo. ¿Cómo remediarlo? Pues hombre, pues si el niño no tiene mucho contacto con más gente, pues a lo mejor hay que llevarlo al campo todos los fines de semana. Que ir al bosque pues sí que es beneficioso. Entonces el estilo de vida actual a nivel de microbiota complicado. Hemos ganado, como dices, por un lado, pero claro, hemos perdido otras cosas. Me gusta mucho en tu libro, es la microbiota idiota, que hablas de las 12 reglas de la salud 12x12, ¿no? Y hablas de todo esto. Luego las comentaremos en el apartado de soluciones, pero es lo que tú dices, es que es sentido común, es lo que se ha hecho toda la vida hasta hace unos pocos cientos de años. Y Sari, por ejemplo, en el caso que hablabas de los niños, el periodo en el cual esa microbiota tiene ese aprendizaje a base de exponerse a distintas fuentes, ¿cuánto se puede prolongar? ¿Cuál es ese periodo en el que es más importante o en el que hay un mayor aprendizaje a nivel de microbiota? Bueno, se habla de esa ventana de oportunidad de los 1000 días, ¿no? Más o menos los 3 primeros años de vida. Entonces aquí pues influye esa lactancia materna, influye que el nacimiento, pues ya lo sabe todo el mundo, que el nacimiento sea por cesárea o que sea por parto vaginal, que reciba fármaco la madre durante el parto, que no lo reciba, que el niño reciba mucho antibiótico, en fin, toda esta serie de factores, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, no pasa nada porque tenga la microbiota mal de pequeño, que ya se le arreglará luego más adelante. Bueno, habría que verlo, pero es que además aquí es donde también se programa el sistema inmunitario. La plasticidad cerebral, sabemos que en estos primeros años es fundamental y también va a depender el neurodesarrollo de esa microbiota. Entonces,
La microbiota de los niños es particular, de la mujer embarazada, del papá también, o sea, o de la pareja de la mujer embarazada. Esto, siempre todo el mundo se olvida del papá, ¿no? Yo siempre digo, si la mamá se cuida mucho, pero el papá tiene una disbiosis, es que se lo va a transmitir luego a la madre. Y esa disbiosis materna puede tener consecuencias al niño, incluso in útero. Entonces, se tendrían que cuidar mamá y papá ya desde el inicio, o la mamá, si está sola, pues la mamá, y luego, pues cuidar especialmente la microbiota de los niños. Entonces, aquí, a ver, que no se trata de hacer sentirse culpable a nadie, pero es verdad que estos mensajes, no pasa nada si decides hacer lactancia artificial, eres buena madre. Si yo no digo que sea mala madre, es buena madre, pero pienso que quizás la gente no recibe la información concreta sobre, por ejemplo, la importancia de la lactancia materna. Y a lo mejor, y hoy en día a veces es incluso políticamente incorrecto, pues y hacer mucho hincapié en la lactancia materna, pero es que es fundamental, es el alimento del bebé. Totalmente. Es lo que tú dices, no es una valoración ética, cada uno es, con la información, es dueño de tomar las decisiones que quiera, pero hay que tenerla. Si no, sufrimos las consecuencias, pero no podemos tomar alternativas. Y si entramos ya directamente en el tema del que vamos a hablar, que es el dolor crónico, has comentado ya algo acerca de los microbios en articulaciones. ¿Qué relación hay entre la microbiota, el estado de la microbiota y el dolor crónico? ¡Buah! Esto es bestial. Porque, a ver, el dolor crónico, el dolor es un tema complejo, ¿no? Entonces, hacer ese manejo muchas veces farmacocentrista, ¿no?, del dolor, con la famosa escalera de los analgésicos de la OMS, pues bueno, te queda bastante corto, ¿no? Primero que no hay un dolor solo, el dolor es un fenómeno complejo, evolutivamente, bueno, es esa experiencia sensorial y emocional desagradable que evolutivamente tiene el sentido de que si sufres un daño, el dolor te avisa, oye, aquí pasa algo, mira a ver, te avisa y tú dices, ostras, pues me hice una herida, o vaya, tengo un esguince, bueno, lo que sea, ¿no? Y te avisa. Dolor agudo, pues bueno, hay que tenerlo y nos sirve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay dolor crónico? Pues que dolores crónicos hay de diferentes tipos. Tenemos el dolor nociceptivo, bueno, dolor en general hay de diferentes tipos. Entonces, tenemos el dolor nociceptivo, tenemos que es el que de verdad hay un daño, nos está causando un daño. Está el dolor inflamatorio, que aquí ya podríamos hablar de dolores crónicos, cuando hay una artritis, por ejemplo. Luego tenemos también el dolor neuropático, cuando hay un daño directamente de un nervio. Esto pasa, por ejemplo, en la diabetes, pasa, por ejemplo, pues lo típico, que se atrapa el nervio en la ciática, ¿verdad? Se aprieta, hay un componente de dolor neuropático. También en la quimioterapia, algunos fármacos de quimioterapia producen mucho dolor neuropático muy difícil de tratar. Y luego tenemos un dolor que es el dolor nociplástico. Y este concepto del dolor nociplástico en dolor crónico es especialmente interesante, porque lo que quiere decir este término es que el cerebro ha aprendido a tener dolor. Muy relacionado con el fenómeno de la sensibilización central. Es como una alarma, como si tú tienes un coche, ¿no? Imagínate que tienes un coche con su alarma y cuando alguien lo va a robar, pues salta la alarma. Pero claro, si pasa alguien y roza un poco con un bolso el espejo retrovisor, pues hombre, no tendría que estar saltando a cada rato. Pues esto es lo mismo. Y si salta, pues está saltando de más. Pues esto es lo mismo. Cuando el cerebro ha aprendido a tener dolor y encima tiene ese exceso de sensibilización, cualquier cosa que pase, ya sea cosa, pues como si toco por aquí un poco, o incluso un problema de ámbito psicosocial o psicoemocional, pues hace que el cerebro diga, oh, aquí está pasando algo, venga, yo disparo la alarma y meto dolor, donde sea, me da igual. Entonces, este concepto de que el dolor crónico lo ha aprendido el cerebro a tenerlo, muchas veces cuando no hay daño, pues pasa, por ejemplo, en la fibromialgia. Claro, una cosa es tener una artritis reumatoide con una inflamación o una artrosis con un daño articular, que bueno, pues puede haber un daño. A lo mejor el dolor pues tiene un correlato, pero muchas veces ya cuando hay un dolor crónico, sobre todo cuando no hay un daño de un tejido asociado, es porque el cerebro aprendió a dolor. Y yo digo, ¿sabes montar a bicicleta? Sí. Vale, ¿sabrías desaprender a montar en bicicleta? Muy difícil. Claro. Es difícil desaprender. Entonces, por eso el dolor crónico pues es difícil de manejar, ¿no? Porque el dolor crónico nociplástico, cuando el cerebro ha aprendido a tener dolor,
hay que hacer muchas cosas. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver la microbiota? Pues en todos los tipos de dolor que he dicho, la microbiota tiene que ver con muchos fenómenos diferentes. Hay estudios muy interesantes, es verdad que muchos son en ratones, en modelos animales, otros son en humanos, y los fenómenos que pasan siempre son muy parecidos. Entonces, ¿qué va a haber? Una disbiosis. ¿Qué va a pasar con la disbiosis? Pues que, por un lado, también habrá una permeabilidad de la barrera intestinal excesiva, ¿no? Esto ya nos va a generar inflamación, nos va a generar endotoxemia. Esa inflamación a nivel cerebral se puede traducir en permeabilidad de la barrera cerebral, de la barrera hematoencefálica, y neuroinflamación. Y la neuroinflamación es un fenómeno central de estos cuadros también de dolor crónico y de sensibilización central y de aprendizaje del dolor. ¿Y qué van a hacer esos microorganismos? Pues van a fabricar sustancias que van a modular cómo percibimos el dolor, que haya más inflamación en diversos sitios y, en suma, que se produzcan pues, fenómenos que favorecen la aparición del dolor, el mantenimiento del dolor e incluso la respuesta a los fármacos, si se usan. Los fármacos pueden dañar la microbiota por un lado, los que se usan para el dolor, pero por otro lado, la propia microbiota puede condicionar la respuesta a alguno de los fármacos o que los fármacos que se usan sean más tóxicos. Por ejemplo, el paracetamol, que se usa un montón, según la microbiota que tengas, pues puede ser que salga un metabolito que directamente es neurotóxico, que es el pecresol. Claro, estamos intentando manejar el dolor. Mucha gente que tiene dolor crónico sabe que toma estos fármacos porque le dicen que los tomen, pero realmente no le quitan el dolor, ¿no? Y luego con ratones y con humanos también en diversos cuadros dolorosos se han estudiado estrategias con probióticos y prebióticos y se ha visto que, bueno, pues son muy interesantes para tener respuestas interesantes de reducir la inflamación, la neuroinflamación y reducir también los cuadros de dolor. De forma muy resumida. Entiendo que la pregunta daba para muchísimo, pero por intentar organizar, lo que yo te he entendido es que un problema de disbiosis, por un lado, puede favorecer un proceso inflamatorio a cualquier nivel, por otro lado, también puede provocar una mayor toxicidad por parte de determinados fármacos. Y una pregunta que me surgía es, igual que si hay una disbiosis afecta al fenómeno doloroso, al revés también puede ocurrir, es decir, un dolor crónico o un dolor que se cronifique puede provocar alteraciones en la microbiota. Bueno, aquí, claro, tenemos el famoso problema del huevo y la gallina, ¿no? Claro, cuando llega un paciente que tiene un cuadro ya de dolor crónico, saber qué es lo que pasó lo primero, a veces es difícil, ¿no? Normalmente son fenómenos que suceden pues de forma simultánea y que luego se potencian entre ellos, ¿no? Sí que sobre esto no he visto estudios en concreto y además inferir una causalidad de que tienes un dolor crónico y que el dolor te produce la disbiosis sería complicado, pero desde un punto de vista conceptual y de la plausibilidad biológica sí que tiene sentido que el propio dolor al final es un estímulo estresante, ¿no? Porque es una experiencia sensorial, es una experiencia emocional que tiene también un componente cognitivo, que tiene un componente muchas veces de catastrofismo también. Y muchas veces ese dolor también va a inhibir, por ejemplo, actividad física. Esto va a impactar negativamente sobre la microbiota. Y también puede hacer muchas veces, pues cuando hay cuadros de dolor crónico, efectivamente que se estén tomando fármacos y esos fármacos dañen la microbiota. Entonces son cuadros muy complejos y llegar a inferir causalidad de para dónde va el qué, pues es difícil, pero es verdad que es más probable que por lo que sea pues ya surge el dolor, que ya hay una disbiosis asociada y el propio cuadro doloroso y la inflamación asociada de neuroinflamación acaba generando la perpetuación de la disbiosis, ¿no? Desde luego ayudar no ayuda. Entendido, entendido. También me gustó mucho el modo dinámico en el que me parece que entendí que concebís la salud, ¿no? No es algo estático, sino que es un equilibrio y el hecho de que tengamos una circunstancia como un dolor crónico, lógicamente va a repercutir negativamente en todas las áreas de nuestra vida y directa o indirectamente, pues probablemente también en la microbiota, bueno, en todos nuestros factores.
Y hablabas en concreto de la inflamación, del proceso que ahora está también muy de moda, ¿no? La inflamación subaguda, la inflamación crónica. ¿De qué modo afecta, si puedes explicarlo un poquito más, el estado de la microbiota a la permeabilidad intestinal o a los procesos que determinan al final la perpetuación de un fenómeno inflamatorio? Uf, pues, a ver, son procesos bastante complejos porque implican al sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario se ha programado para reconocer a los microorganismos beneficiosos, ¿no? Y no activarse frente a ellos, sobre todo cuando la barrera intestinal está íntegra. Pero sí que es verdad que cuando hay ese daño de la barrera intestinal, incluso a los microorganismos que podrían ser beneficiosos, los puede llegar a identificar como dañinos y desde luego cuando hay una gran cantidad de bacterias, entre comillas, malas, que fundamentalmente son bacterias gram negativas, proteobacterias, cuando esas bacterias, entre comillas, malas aumentan y además hay una rotura, hay una alteración de la barrera intestinal, pues ¿qué sucede? Que el sistema inmunitario dice, oye, no me molan estas bacterias que hay aquí y además están entrando para adentro. Bueno, no sé por qué está pasando esto, pero yo me inflamo, por si acaso. ¿Por qué? Porque la inflamación de lo que se trata es de defenderse contra ese mini ataque. ¿Qué pasa? Que la inflamación que se produce a resultas de esto no es una inflamación grande, no es una inflamación que podamos medir, por ejemplo, en parámetros analíticos habituales, que sobre todo es la proteína C reactiva o, bueno, incluso la ferritina, la velocidad en las analíticas o la leucocitosis. Se va a traducir a nivel de fabricación de unas sustancias que se llaman, sobre todo, bueno, citoquinas, ¿no? Y otras. ¿Qué sustancias son estas? Son sustancias de señalización, son mensajeros del sistema inmunitario. Y las células producen estas sustancias y le están diciendo al resto del organismo, al cerebro, al intestino, oye, aquí está pasando algo chungo, vamos a inflamarnos y vamos a defender al humano, que aquí está pasando algo malo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esa inflamación al final es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Que es una inflamación crónica, mantenida y de bajo grado. No llega a solucionar el problema, tampoco se detecta muchas veces, como digo, en la analítica, se perpetúa y además muchas veces impide que cuando hace falta montar una inflamación gorda, por ejemplo, para defenderse, pues qué sé yo, pues de un virus que te entra o de una bacteria que te puede producir una infección, pues ya no es capaz porque como está continuamente ahí, pues ya no puede. Y además hace otra cosa, que está el sistema inmunitario continuamente activado de forma crónica y, entre comillas, dicho de forma muy coloquial, le roba la energía al resto del organismo para mantenerse activo, porque el sistema inmunitario gasta mucha energía cuando está activo. Entendido, entendido. Entonces sí que, bueno, un poco más de cómo el mal estado de la microbiota puede ayudar a ese fenómeno inflamatorio. Se habla también, y no sé si Sari tendrá relación con el tema de dolor o no, últimamente del SIBO. También es un término que está muy de moda. Wow. ¿Hay una relación? Sí. A ver, el SIBO sí se habla mucho y está muy de moda. Y realmente es curioso porque cuando inicialmente se describió en niños con síndrome de asa ciega o intestino corto, y realmente ahora se ha visto que lo tiene mucha gente. En realidad, más que hablar de SIBO, pues es quizás más correcto hablar de disbiosis en intestino delgado, porque ya se ha visto en estudios que no es tanto a veces que haya muchas bacterias en intestino delgado como qué bacterias son. Porque en un famoso artículo de Nature de hace un par de años se vio que había gente que tenía muchas bacterias en intestino delgado, teóricamente un SIBO, pero eran bacterias buenas y no les daba síntomas. Pero cuando hay muchas bacterias malas en intestino delgado, por supuesto también se suele asociar a disbiosis en intestino grueso, muchas veces también en la boca, pues esas bacterias malas, entre comillas, pues van a dar muchos problemas de funcionamiento normal, de absorción de nutrientes, de esa permeabilidad excesiva, etcétera. Aquí es muy interesante, por ejemplo, saber que en un estudio clásico de Pimentel, que es como uno de los popes del SIBO de Estados Unidos, pues vio que, creo que era de Pimentel, bueno, no recuerdo seguro si era de Pimentel, pero bueno, en un estudio sobre el SIBO se vio que creo que eran 42 pacientes que todos tenían, con fibromialgia, todos tenían SIBO. Claro. De hecho, hay un osteópata que habla mucho sobre la inflamología, que es Alex Vázquez,
que dice que él incluso llegaba a considerar que el SIBO como que era la causa de la fibromialgia. A ver, no es así porque hay muchas más cosas en la fibromialgia, pero es verdad que el SIBO es muy frecuente en personas con fibromialgia. Bueno, si es que tienen fibromialgia, porque puede ser que sea otra cosa no diagnosticada, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante que es el tercer SIBO, ¿no? Que esto es poco conocido, que tiene que ver con las bacterias sulforreductoras, que son bacterias que manejan el azufre, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de los alimentos. Y estas bacterias, cuando aumentan, pues claro, van a fabricar ácido sulfídrico, es decir, el H2S, ¿no? Y este metabolito en muy pequeñas cantidades sí se produce en el intestino, pero cuando aumenta un poquito es neurotóxico, favorece los fenómenos de dolor y además también aumenta, por ejemplo, la sensibilidad visceral al dolor. Y claro, es que este SIBO en España de momento, bueno, en Estados Unidos ya está la prueba para hacer el estudio, pero en España, por ejemplo, en la sanidad pública desde luego no está y en la inmensa mayoría de las privadas creo que lo iban a traer a un laboratorio, pero no sé si ahora en verano, como está un poco desconectado, lo han traído ya. Pero vaya, además de eso hay muy pocos estudios sobre su tratamiento, ¿no? Entonces, el SIBO en cualquier persona que tenga estos cuadros, pues, bueno, igual que casi con cualquier otra cosa, el SIBO y la disbiosis habría que valorar si está y abordarlo de forma específica. Al final, somos un conjunto de circunstancias y entre ellas está la microbiota y probablemente, tal vez en todas las patologías, siempre habría que mirar la microbiota, porque siempre de alguna manera u otra, mejorándola, podría mejorar una patología o no necesariamente es así. A ver, habría que hacer, bueno, aquí ya depende de cómo entendamos el mirar la microbiota. Al final, lo primero cuando hay un paciente que tiene una patología, hay que hacerle una historia clínica completa. Claro, en 5 minutos que tienen, por ejemplo, en Madrid, los médicos de atención primaria, bueno, y ahora ya que están con el tema del teléfono, pues oye, ¿qué historia le vas a hacer en 5 minutos? Entonces, hacer una historia clínica completa implica preguntar muchas cosas y en una persona con dolor más. Y esto incluye preguntar, por supuesto, sobre su estilo de vida, cómo come, cómo duerme, si hace ejercicio, cuánto hace, cómo está en el trabajo, las experiencias adversas de la infancia que la tienen la mayoría de pacientes con fibromialgia, por ejemplo, cómo le repercute el dolor crónico, cómo vive el dolor crónico, por ejemplo, si estamos ya hablando de dolor. Entonces, hay que hacer esa historia clínica. Hay que ver si la etiqueta diagnóstica que se le ha puesto a esa persona es verdadera. Porque hay personas que cuando le ponen una etiqueta con la fibromialgia, es que pasa un montón, ahora tú tienes fibromialgia, pues ya está, tienes fibromialgia para siempre y todo lo que te pase ya es por la fibromialgia, ¿no? Y oye, a lo mejor no es una fibromialgia, a lo mejor resulta que pues tiene una enfermedad celíaca sin diagnosticar, o a lo mejor tiene pues ese SIBO, por ejemplo, o algún otro problema, muchas veces puede ser del ámbito psicosocial incluso, y aquí no se trata de decir que una persona esté somatizando, sino de que los problemas psicosociales llegan a producir neuroinflamación. Y esa neuroinflamación está en el cerebro y el dolor en estos casos está en el cerebro, sin olvidar que en la fibromialgia, por ejemplo, han salido algunos artículos, son pocos, pero ya han salido algunos donde hablan de algún componente autoinmunitario asociado. Entonces, lo primero es hacer una historia clínica, luego hacer un diagnóstico, ver cómo está la función tiroidea, cómo está el nivel de vitamina D, porque el déficit de vitamina D hace que la microbiota esté peor y hace que además se potencie más el dolor. Las personas con déficit de vitamina D pasan peor con el dolor y además le hace menos efecto, por ejemplo, los opioides o sus propios opioides internos actúan peor. Hay que ver cómo está su función tiroidea e, insisto, pues hacer una valoración global. ¿Vamos a mirar la microbiota al principio de todo? Pues depende. Es que, por ejemplo, si hablamos de hacer una prueba, pues hombre, todavía son pruebas caras y, por ejemplo, si resulta que tiene un SIBO o tiene, qué sé yo, pues un parásito, que también los hay, ¿no? Pues ya esa prueba no me va a valer después de haberle tratado el SIBO, después de tratar el parásito. ¿Quiere decir que no lo vamos a tratar? Hay que tratar la microbiota. Es que no hay que tratar la microbiota, hay que tratar a la persona. Y como la persona tiene una microbiota, pues hay que hacer un tratamiento integral que tenga en cuenta también la microbiota, ¿no?
Entonces, aquí hace falta esa slow medicine, verdaderamente, porque, bueno, pues por cómo funciona el sistema, una persona que tiene dolor, ojo, una de las cosas más importantes para el dolor es el ejercicio físico. Y hacer esto una persona que tiene dolor no es fácil. Entonces, claro, esa persona que tiene dolor a lo mejor necesita a alguien experto en educación física. Yo desconozco las competencias de los CAFID y de los fisioterapeutas expertos en ejercicio terapéutico. No sé quién lo tiene que hacer, me da igual. Pero el que lo tenga que hacer por competencias y por conocimientos, pues tendría que ayudar a esa persona. Los médicos de rehabilitación, pues también, me da igual, no se trata de competencias. Sí. Pero decirle a esa persona en una consulta de 5 minutos, porque el médico de atención primaria es que no tiene más tiempo, no lo tiene. Decirle, haz ejercicio y tómate esta pastilla. Pues el dolor es complejo, más si es un dolor crónico, y solo con estrategias farmacológicas no va a responder. Entonces, yo incluso antes que empezar por la microbiota y hazte una prueba de 500 euros o de 400 o de lo que sea, oye, ¿te mueves? ¿Cómo vamos a hacer para que te muevas más? ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Cómo tienes los niveles de magnesio? ¿Tienes celiaquía? Entonces, habría que hacer ese abordaje integral y hoy en día, pues en el sistema público, pues hombre, las unidades del dolor harán todo lo que puedan, pero me parece que necesitamos otros profesionales no médicos para ayudar a estos pacientes porque los médicos, pues hay muchas cosas que no sabemos o que la nutrición, el ejercicio físico, por ejemplo, pues que son súper necesarias. Totalmente. Y los psicólogos, sin olvidar los psicólogos. Tremendamente sensato lo que dices, a todos los niveles, ¿no? Tanto por que realmente nadie sabe de todo y tenemos que trabajar, como el papel activo que tiene que tener el paciente y como que el sistema da para lo que da. Entonces, precisamente ahí vamos a intentar echar un capote, ¿no? Y ver, obviamente, las personas que tengan una patología tienen que consultar con su facultativo correspondiente para que les lleve, pero ¿qué podríamos decir en términos generales? ¿Qué consejos podemos dar? Pues tanto para la vida, como dices tú siempre, como para la microbiota, porque las dos cosas van unidas. ¿Qué ideas podemos compartir con la gente que nos está viendo y que tenga dolor crónico de algún tipo, o que quiera prevenirlo, o que quiera vivir mejor, sin más, y quiera estar mejor, ¿no? Pero en particular en el tema del dolor, en las áreas principales, nutrición, actividad física, contacto con la naturaleza, descanso, gestión del estrés, empezamos por una, la que a ti te parezca más relevante. A ver, desde luego el estilo de vida de forma global, englobando alimentación, ritmos circadianos y ejercicio físico, son prioritarios. Entonces, ¿cuál es el más importante? Pues probablemente el que más le falla al paciente en concreto. Es decir, si es porque ahora mucha gente ya tiene información sobre nutrición, hay un montón de compañeros nutricionistas, sobre todo divulgando. Entonces, lo primero en nutrición, alimentación, sería desde luego descartar esa celiaquía y posteriormente retirar el gluten y los cereales en general para hacer una alimentación prebiótica y antiinflamatoria. En gluten, además, recientemente lo he revisado para una docencia y es que, aunque no se sea celíaco, en cuadros crónicos de este tipo no aporta nada. Pero, ojo, si se va a dejar hay que retirar, hay que descartar la celiaquía primero, ¿no? Y esto es un problema porque es complicado. Entonces, habría que hacer una alimentación prebiótica y antiinflamatoria. ¿Cómo? Pues, aquí ya podríamos ver, es verdad que la dieta cetogénica, hay gente que con dolor crónico le va muy bien, hay otras personas que, pues a lo mejor no necesitan hacer una cetogénica, pero al menos quitar todos los azúcares, los cereales, las legumbres, depende mucho de la valoración individual, vaya, ese patrón evolutivo de dieta, ¿no? Y aquí en la alimentación yo incluiría la suplementación un poquito, ¿no? Porque, aunque luego lo podamos comentar de forma específica, la gente tiene que saber que en nuestra sociedad entre el 50 y el 75% de las personas tienen déficit de magnesio. Y el déficit de magnesio va fatal para el dolor. Si tienes contracturas... Es más fácil, Sari, que tengamos déficit de magnesio a que no lo tengamos. Claro, y en la analítica no sale. No sale, por lo menos para el magnesio puede parecer que está en el rango adecuado, pero realmente debería estar por encima de 2,19 miligramos por decilitro, a lo mejor lo tienes en 1,9 y esto ya nos dice que probablemente no esté bien, porque el magnesio, si no tienes suficiente magnesio, el corazón no puede funcionar bien, ¿no?
Entonces el magnesio, como mayormente está en los músculos, en los huesos sobre todo, pues se saca de esos músculos, eso te genera la contractura y claro, magnesio en sangre vas a tener, pero en los tejidos te va a faltar y puede que falte también a nivel cerebral. Entonces el déficit de magnesio para el dolor, fatal. Y mucha gente, mira, es que no me acuerdo cómo se llama ahora este médico, un médico, no sé si es mexicano o de Venezuela, que hace muchas cosas de metabolismo, pero decía que tiene un vídeo muy gracioso por YouTube que dice, magnesio es Dios. Y dice, ¿pero cómo que magnesio es Dios? Pues cuando le empieza a dar magnesio a personas que a lo mejor tienen dolor o contracturas o están estreñidos, pues luego le llegan y le dicen, doctor, gracias a Dios ya no me duele. Dice, bueno, gracias a Dios, pues si te lo arregló el magnesio, es que el magnesio es Dios, ¿no? Bueno, es una broma sin ofender a nadie, pero el hecho es que hay mucho déficit de magnesio. Y bueno, nosotros es verdad que en PNI, por ejemplo, a veces llegamos a usar dosis altas de magnesio, pero una dosis básica de un magnesio que no sea óxido, porque el óxido, estas formas inorgánicas da mucha diarrea, pero que menos que de 200 miligramos, que uno se puede tomar por su cuenta si no tiene problemas renales, pues que menos que eso, ¿no? Porque los alimentos ahora tienen poco magnesio. Luego el omega 3. Tenemos un desequilibrio entre omega 6 y omega 3 en nuestra sociedad. Ingerimos entre 20 y 40 veces, bueno, ingiere la gente que hace dieta occidental, entre 20 y 40 veces más de omega 3, de omega 6 que de omega 3. ¿Y esto qué hace? Que, por ejemplo, no hay capacidad de resolver esa inflamación crónica, ¿no? Y además altera también el funcionamiento cerebral. Entonces, el omega 3, bueno, pues habría que intentar reducir ingesta de omega 6, que siempre decimos, hay que tomar omega 3. Ya, pero reduce el omega 6, ¿no? Deja los ultraprocesados, no tomes aceites vegetales de girasol y todos estos de semillas, ¿no? Y luego la vitamina D. Y es que la vitamina D, el déficit es súper frecuente y en dolor crónico en particular el déficit de vitamina D va mal. Entonces esto es verdad que, pues a ver, yo a una persona que tuviera dolor crónico, pues estas cosas las tendría que hacer y esto es como optimización micronutricional básica, o sea, no es ni siquiera, esto es simplemente corregir déficit, ni siquiera llega a ser ortomolecular todavía. O sea, esto es corregir déficit. Y esto en cuanto a pues, la alimentación, es que sobre esto se ha escrito mucho, hay muchísimos libros y tal, ¿no? Pero luego el ejercicio físico y los ritmos circadianos serían la otra cosa. Dormir poco y mal tiene una relación con el dolor. Si tienes dolor, pues tu sueño se puede ver interferido. Y si duermes poco y mal, esto hace que también baje el umbral del dolor y el dolor te va a afectar más. Entonces, los ritmos circadianos, pues habría que cuidarlos de forma específica, pues cuidando la higiene del sueño, poniendo esos filtros de luz azul, no mirar dispositivos electrónicos a partir de las 9 de la noche, si los miras, pues con filtro, pero lo mejor sería que no, porque activa el cerebro igualmente, y tener exposición solar. Esto casi nunca se dice, nos tiramos del día metido en interiores y el sol es curativo. Y mucha gente en verano mejora de sus cosas de dolor, ¿no? Y el ejercicio físico es fundamental. Ejercicio de fuerza en particular. Ayuda para fabricar mioquinas, que son antiinflamatorias. Ayuda a mejorar también las endorfinas propias. También actúa sobre el sistema endocannabinoide, que es como el porro endógeno, ¿no? Entonces, el ejercicio físico es que es impepinable. O sea, no la llaman la polipíldora. Si hubiera que hacer solo una cosa, pues quizás habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que una persona con dolor, con catastrofismo, con miedo al movimiento, pues va a necesitar ayuda. Y si nunca has hecho ejercicio de fuerza, pues empezar va a ser difícil, ¿no? A lo mejor incluso hay un desacondicionamiento tan intenso que las mitocondrias ya las tienes fatal y necesitas una suplementación para apoyar a las mitocondrias, ¿verdad? Entonces, yo aquí le diría a una persona que tuviera dolor que si se lo puede permitir, que busque a un experto en ejercicio terapéutico, porque es que las mejorías son, o sea, es que no hay otra cosa que tenga ese efecto a tantos niveles. Entonces, ¿qué profesionales? Pues profesionales que sean de verdad. Esto cuando, a mí me fascina un poco, ¿sabes? Cuando uno va al médico y dice, es que cuando corro me duele el no sé qué. Ah, pues no corras. Y es que no corras, no, pero ¿por qué te duele? Pues vamos a buscar entonces, vamos a intentar que puedas correr sin que te duela, o vamos a buscar
otras actividades físicas que puedas hacer sin dolor. No, o sea, no es no te muevas, es vamos a buscar la forma de que te muevas, vamos a ver cuál es la causa de que te duela, pero esto es fundamental, ¿no? Y fíjate que en todo el mundo de la salud, a mí me encantan todos los profesionales del fitness, del ejercicio terapéutico y tal, porque además transmiten también muy, muy buena energía, ¿no? Entonces estas tres cosas serían fundamentales, o sea, no se pueden no hacer. Y mucha gente, donde más falla es en el ejercicio físico y también en lo de los ritmos circadianos. Y claro, pues puedes hacer la alimentación y la gente llega a la obsesión con la alimentación, a la obsesión verdadera, y luego el ejercicio físico. No, ¿qué haces? No, pues salgo a caminar media hora. Eso no es ejercicio físico, no es suficiente. Entonces, esto sería básico. Y luego, hombre, a nivel de suplementación es verdad que se pueden hacer muchas cosas. Y a nivel de microbiota también hay cosas interesantes. Podemos comentar un poco, pues, habría que tratar excesivo. Hay estudios con probióticos, sobre todo con bifidobacterias. Las bifidobacterias, muchísima gente pues las tiene muy bajas, ¿no? Con algunos lactobacillus. Entonces, pero claro, aquí la gente dice, bueno, yo tengo dolor de no sé qué probiótico me tomo? Pues depende de cada persona. Aquí no podemos, pero sí que hay estudios más en animales, pero en humanos también, que nos dicen que ayuda. Pero si alguien me dice, o sea, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la medicina farmacocentrista, ¿qué quiere? Pues quiere que tú hagas un ensayo doble ciego controlado con 100 personas con artrosis y 50 se toman el probiótico y los otros 50 no. ¿Y qué pasa con lo que se lo toman esa cepa y los que no se lo toman? Bueno, pues a lo mejor consigues, ojo, que se consiguen resultados positivos. Pero claro, habría que actuar siempre con múltiples intervenciones, ¿no? Pues fantástico. O sea, al final lo que estamos diciendo, sentido común, cuidar la alimentación, moverse un poquito, ritmos circadianos. Moverse mucho. Eso es cierto. Y luego también otro aspecto que comentas, por si brevemente, que ya estamos abusando de tu tiempo, pero el tema de la gestión del estrés. ¿Qué importancia tiene y algún tip, alguna idea, vaya, que puedas compartir por lo menos para empezar a tirar del hilo? Pues es que ese es quizás el talón de Aquiles de muchos de nosotros, ¿verdad? Y me incluyo, que yo acabé el curso a principios de agosto muy estresada, ¿no? A ver, es que aquí es muy difícil, ¿no? Porque una de las cosas que participan en generarnos ese estrés crónico tiene mucho que ver con el estar conectados continuamente, ¿no? Y esto es paradójico porque estamos haciendo un directo de Instagram, ¿no? Pero habría que ponerse unas reglas, ¿no? De desconexión digital. Entonces, desconectar de todo lo que son, o sea, por lo menos 12 horas, o sea, marcarse una hora. A partir de esta hora no miro el móvil por la noche, ¿no? Que lo primero que mires y dejar el móvil en otro sitio o cuando se duerme también. Que no sea lo primero que se mire por la mañana, ¿no? Que por la mañana pues haya un momento se puede hacer una meditación, se puede escribir un rato, pues leer un libro, ese tipo de actividades, ¿no? Y luego habría el mindfulness se habla mucho, pues ayuda. Como decía Víctor Frank, decía, no es lo que nos pasa, sino el cómo lo afrontamos. Si es que shit happens, dicen en inglés, ¿no? Si es que cosas malas no van a pasar. Es verdad que rollo positivista de que te pasen cosas malas y estar happy flower todo el rato, pues no. Pues si te pasan cosas malas, pues estarás hecho polvo. Pero al final ahí está el tema de la resiliencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ayuda aquí? Pues ayuda el ir a la naturaleza, hacer ejercicio físico de nuevo, porque es que si estás hecho polvo y te vas a dar una vuelta a la naturaleza, después un poco mejor te vas a sentir. Y la conexión social. Y aquí hoy en día tenemos mucho problema, porque la gente ahora la gente antes ya estaba sola, ahora cada vez más, y necesitamos el tacto con otras personas. Necesitamos el contacto social verdadero y la soledad de por sí se ha visto que puede llegar a activar rutas neuroanatómicas, neurofisiológicas similares a las del dolor crónico.
Entonces, la soledad y el dolor crónico están también muy asociados. Y claro, estar solo, muchas veces la incomprensión hacia lo que le pasa a alguien con dolor crónico, porque el dolor no lo ves, no se ve, ¿no? Entonces, como no te ven, es como cuando estás deprimido, anímate, o si te duele, pues te dicen, pues no pasa nada, o pues si no estás tan mal, ¿no? Entonces, hay todos estos aspectos son precisamente los que más se falla, quizás, ¿no? Entonces, yo no tengo la respuesta al estrés crónico, porque es un mal de nuestra sociedad. Bueno, y no me puedo olvidar de los estímulos ancestrales fisiológicos. Pasar un poquito de hambre, pasar un poquito de sed, tomarse una ducha fría. Bueno, pues darle a nuestro cuerpo esos estímulos fisiológicos, porque después de cuando estás en la ducha fría, no te acuerdas de que tuviste una bronca con tu jefe el día de antes, seguro, ¿no? Entonces, no, y siempre digo un poco lo mismo, estas cosas, que me escuche, pero claro, es que una cosa es decirlo y la gente lo escucha, ay, pues sí, pero es que hay que hacerlo. Si no lo haces, pues no sirve de nada. Efectivamente, es lo que tú dices. O sea, información hay mucha, filtrar información cuesta más, por eso tenerte aquí es una suerte tremenda, pero hay que dar un primer paso y luego un segundo y un tercero y un cuarto, pero el primero. Podemos ver 500 vídeos de Wim Hof que como no nos pongamos debajo de la ducha fría, pues no hacemos nada. Yo aquí, pues... por comentar, el Wim Hof, que es que a mí me encanta y es que si la gente tiene ocasión de hacerse un taller, bueno, yo lo digo, de Luke Wills, que es estupendo, que me encanta, o sea, es que ese es un antes y un después porque, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Y el Wim Hof y todas estas medidas, pues es una pena que no se puedan hacer talleres, por ejemplo, en la sanidad pública, y a enseñarle a la gente a respirar y a utilizar el poder de la respiración también para rebajar. Bueno, es otra cosa para el estrés crónico. ¿No? Es una cosa fundamental, porque al final, ¿ahí qué sucede? Está inhibido el parasimpático, está activado el simpático en exceso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que respiras rápido, respiras superficial. Pues oye, cuando estés así histérico, perdido, coges, te quedas así y dices, venga, voy a respirar. Y entonces, y esto lo digo, se lo digo a mi paciente, coges, respiras para adentro, luego respiras para afuera muy despacio y haces mientras, y así la respiración lenta y la vibración en la caja torácica estimula el nervio vago. Así 5 minutos y te calmas. Y claro, pero hay que hacerlo. Correcto, hay que hacerlo. Pues, Sari, tenemos tantas preguntas, tantísimas preguntas que francamente yo lo que voy a invitar a todo el mundo es a que vaya a tu página web, que escuchen todos los podcasts que tienes y que ahí van a poder tirar de este hilo y poder acceder a muchísima información, el descargable que tenéis muchísima información. Yo creo que sería lo más adecuado, la verdad. Todos los que nos estáis viendo, aparte de en iVoox, votar al podcast de Slow Medicine Revolution, entrar en la página web y acceder a todo ese contenido, que es que literalmente es imposible responder a todas las preguntas que se han suscitado después de escucharte. Entonces, te invitaría, si te parece bien, a dar un último mensaje, algún consejo, alguna idea que quieras reforzar. Si en un futuro vuelves a sacar un ratito, sería un placer enorme que estuvieses otra vez con nosotros. Y bueno, y luego animar a la gente a que consulte tu web. Pero ¿algún mensaje que quieras dar final? Bueno, simplemente que al final la responsabilidad de la salud es de cada uno. La culpa de que nos pasen cosas chungas podrá ser de quien sea, pero no es útil fijarnos en las culpas. La responsabilidad de tomar las riendas de nuestra salud, con las limitaciones que podamos encontrar externas, la responsabilidad es nuestra. ¿Que vamos a conseguir curarnos? Pues bueno, hay muchas cosas crónicas que son difíciles de solucionar, pero es verdad que el dolor a veces puede ser inevitable, pero el sufrimiento en sí es opcional, ¿no? Y con todas estas medidas, y aquí el mindset es importante, el libro Dejar ir de David Hawkins es especialmente interesante. Al final está todo aquí, y entre el intestino y esto, pues si hacemos esos cuidados globales, podemos mejorar, pero vamos, que no va a venir nadie a cuidarnos, nos tenemos que cuidar nosotros. Pues ahí nos quedamos. Y eso al final es un mensaje que a lo mejor suena un poco duro, pero aparte de que es absolutamente realista, es el principio de un camino, el asumir la responsabilidad y decir, yo voy a hacer todo lo que pueda, apoyándome en todos los profesionales que me haga falta, pero cada uno tiene que asumir la carga que nos ha tocado y tirar para adelante.
Doctora Sally Arponen, muchísimas gracias, sinceramente, Muchas gracias. por este rato, por escucharte, por todo lo que has tenido que vivir y aprender para transmitirlo y, bueno, por tu amabilidad y por tu honestidad e integridad. Muchas gracias, que yo también he tenido dolor crónico, y es desesperante, pero oye, es un aprendizaje también, así que saludos a todos los que tengáis dolor, pues buscad la vía, haced ejercicio, por favor, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Sari. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo. Seguimos en contacto. Chao. Un abrazo.